Supongamos que tienes dolor de espalda. Si alguien te pregunta, ¿por qué tienes dolor? ¿Qué te pasó? A lo mejor respondes, es que estaba cargando al niño y pues ya está pesadito, así que me lastimé. Si te fijas, cuando tenemos dolor, automáticamente asumimos que es porque algo no está bien en el cuerpo, ¿verdad? Es decir, asumimos que la causa del dolor es física. Y esto es entendible, porque has experimentado dolor en muchas ocasiones como resultado de algo que le pasó al cuerpo. Sin embargo, hay extensa evidencia científica de que el dolor no necesariamente equivale a un daño o a una lesión. Puede haber dolor sin una lesión y viceversa, puede haber lesión sin dolor. Por ejemplo, hay numerosos reportes de soldados que, durante un combate, en una guerra, sufrieron heridas graves y sin embargo en esos momentos prácticamente no experimentaron dolor. Te comparto el caso de Shan, un soldado americano de 19 años que fue enviado a Afganistán. Día tras día, su pelotón combatía enemigos en una región llena de minas explosivas. Los días eran largos, tensos, y Shan veía regularmente a sus compañeros caer heridos o morir. Este hombre estaba sufriendo burnout, es decir, de agotamiento físico y emocional, y se estaba realmente cuestionando si había elegido la carrera correcta. Un día, mientras él y su equipo estaban patrullando una zona, un francotirador les disparó. Una bala alcanzó el pie de Shan y le rompió varios huesos. Sorprendentemente, después de haber sido evacuado del lugar, Shan estaba bastante tranquilo y con un mínimo de dolor. El médico atendió la hemorragia, le vendó la herida y se determinó que Shan iba a necesitar cirugía, así que lo trasladaron a Alemania. Con lo que le pasó, Shan sabía que ya no iba a estar combatiendo, que lo iban a mandar a un hospital en donde iba a estar seguro, recibiendo todos los cuidados necesarios, y después de unas semanas regresaría a estar con su familia y amigos en Estados Unidos. A lo largo de todo este proceso, él sintió muy poco dolor, a pesar de haber recibido un disparo en el pie y una cantidad mínima de analgésicos. Ahora, como este caso, hay infinidad de otros. Y a lo mejor sabes de alguien que sufrió un accidente catastrófico, como perder una extremidad, pero en el momento de la lesión y por un cierto tiempo, esa persona no experimentó dolor o fue muy bajo. Ahora, antes se pensaba que en estas situaciones el shock del momento bloquea el dolor y por eso estas personas no lo sintieron. Sin embargo, ahora sabemos que esto es falso y vas a entender por qué en el siguiente video. Pero antes, veamos el caso contrario, que es cuando hay dolor sin que haya un daño físico. Te comparto dos ejemplos. En la revista The British Medical Journal se publicó el caso de un trabajador de la construcción que accidentalmente cayó en un clavo de unos 15 centímetros. El clavo atravesó toda su bota y salió por el otro lado. ¡Qué horror! ¿Verdad? La ambulancia se lo llevó de emergencia al hospital y mientras iban de camino le inyectaron calmantes a este pobre hombre porque estaba en agonía. Ya en el hospital, los doctores extrajeron el clavo con mucho cuidado y cuando le quitaron la bota para examinar el daño, los doctores estaban sorprendidos que no había sangre, no había herida. El hombre ni siquiera tenía un rasguño. Milagrosamente, el clavo había pasado entre los dedos de los pies. Lo que quiero que notes es que, aunque no hubo ningún daño, este hombre experimentó un dolor muy intenso. A lo mejor estás pensando, sí, pero esto es una excepción y es un caso, pues, meramente anecdótico. De hecho, se han realizado numerosas investigaciones para entender cómo es que puede haber dolor en la ausencia de un daño o causa física. Por ejemplo, se han hecho varios estudios sobre lo que se conoce como el latigazo cervical.
Esta es una lesión del cuello causada por un movimiento abrupto de la columna vertebral, hacia atrás y luego hacia adelante, como cuando alguien te choca en la parte trasera del coche. El latigazo cervical es básicamente un esguince y por lo tanto hay dolor en el cuello y a veces en la cabeza. Como cualquier otro esguince, con un poco de descanso, el dolor normalmente se alivia después de unos cuantos días. Sin embargo, a veces el dolor persiste por más de 6-12 meses y esto se conoce como el síndrome de latigazo cervical crónico. En algunos países, este síndrome se ha vuelto muy común y hasta un 10% de las personas que tienen un accidente automovilístico quedan permanentemente discapacitadas. Se ha encontrado que no hay una base estructural para el latigazo cervical crónico. En otras palabras, el cuerpo sana, pero por alguna razón el dolor continúa. Más aún, hay lugares en donde no hay casos de latigazo cervical crónico. Por ejemplo, en Lituania, un pequeño país en Europa del Este, tienen coches, carreteras y obviamente hay accidentes. En un estudio que se realizó en ese país, los investigadores evaluaron cientos de víctimas de colisiones traseras. Muchas de estas personas sufrieron dolor de cuello inmediatamente después del accidente, lo cual es normal. Pero un año después, los síntomas habían desaparecido. En otras palabras, el latigazo cervical crónico simplemente no existe en Lituania. Por otro lado, en Alemania, en donde este síndrome sí ocurre, se llevó a cabo una investigación brillante y al mismo tiempo bastante loca. Los participantes del estudio fueron colocados en un coche, en el asiento del conductor, y sin avisarles, un auto les chocó por detrás, excepto que en realidad no hubo ningún choque. Todo fue falso. Los investigadores fingieron el accidente de una forma muy ingeniosa. Al momento del supuesto impacto, rompieron una botella para simular el sonido de un choque. Usaron un conjunto de poleas y una rampa para que el automóvil chocado avanzara ligeramente. Más aún, los investigadores esparcieron vidrios rotos en el suelo para que pareciera que el auto había sido golpeado, pero no hubo absolutamente ningún contacto con el otro coche. Los investigadores encontraron que 3 días después de la supuesta colisión, 20% de los participantes tenía dolor de cuello. 4 semanas después, 10% todavía tenía síntomas. El dolor que sentían era totalmente real. Y sin embargo, estas personas no habían sufrido ningún daño estructural. Era imposible, porque no había habido impacto. ¿De acuerdo? Entonces, la primera clave que debes saber para eliminar el dolor crónico es: el dolor no equivale a un daño físico. ¿Ok? Ahora, si una lesión o un daño físico no es lo que determina si hay dolor o no, entonces debe haber algo más que esté influyendo, ¿verdad? Debe haber algo más que nos permita entender por qué en algunos casos hay dolor sin haber daño y en otros no hay dolor o el dolor es mínimo, aun cuando se trate de lesiones muy serias, ¿verdad? Entonces, veamos esto en el siguiente video.